Vamos a revisar otros temas de la contingencia. Este domingo, la Convención Constitucional tendrá su primera e histórica sesión a las 10 de la mañana, domingo 4 de julio. Pero ¿cómo va a funcionar? ¿Qué atribuciones y limitaciones tendrá? Para aclarar esta y otras dudas, nos acompaña Enrique Navarro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesor Navarro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo está usted? Profesor, ¿cómo ha visto lo que hemos vivido los últimos meses? Desde el plebiscito del 25 de octubre, desde las elecciones del 15 y 16 con la elección de los constituyentes, toda esta ruta constitucional, ¿cómo la ha visto usted? Bueno, la verdad que, como sabemos, es un hecho inédito. Por primera vez en nuestra historia constitucional, en más de 200 años desde el primer texto de 1811, o sea, estamos hablando de 210 años, que un texto constitucional va a ser redactado por constituyentes electos, donde además los constituyentes tendrán una representación paritaria y también de pueblos originarios. Ahora, entonces no va a surgir una constitución sobre la base de un trabajo de un órgano asesor o de una determinada comisión o del propio Congreso, como ha ocurrido en algunos ordenamientos jurídicos. En este caso se trata de 155 constituyentes electos que de alguna manera representan la diversidad además del país y con un número importante de independientes, lo cual también configura una situación distinta a la que uno observa en el Congreso, donde tradicionalmente los independientes tienen menos representación y en donde los partidos políticos son fundamentales. Entonces, este escenario se abre, por cierto, lleno también de interrogantes en cuanto a su funcionamiento. El día domingo lo que va a ocurrir es que los constituyentes jurarán o prometerán y a partir de ahí asumirán el mandato de 9 meses con un máximo de 1 año para redactar este texto constitucional. Y eso va a suponer también, en primer lugar, ponerse de acuerdo en un conjunto de materias, porque incluso previo al índice general, podríamos decir que va a tener la Constitución o el índice de materias que va a comprender, lo primero que tienen que consensuar, y también por un quórum de 2/3, es un reglamento interno. El reglamento de la Convención va a determinar cómo sesionan, qué días, bajo qué modalidades, ¿no es cierto?, los funcionamientos en sala, en comisión, qué comisiones, cómo se van a distribuir los respectivos miembros de la Convención y, en definitiva, cómo se van a adoptar las distintas decisiones y cómo se van a ir aprobando, y por lo mismo también cómo es importante recibir las distintas observaciones, ¿no es cierto?, de las personas, porque uno de los temas que ha generado especial y particular interés por parte de los constituyentes es escuchar en audiencias a los ciudadanos, a los distintos sectores, a la sociedad civil. En consecuencia, eso también va a ser objeto del reglamento. Y por último, ¿no es cierto?, todos los temas de probidad, de transparencia, la agenda, ¿no es cierto?, del respectivo constituyente y otros elementos que hoy día se hacen también muy necesarios para que al momento de adoptar decisiones no haya ninguna duda y por el contrario existe una absoluta certeza en cuanto a la inhabilidad, ¿no es cierto?, que pudiera tener eventualmente un constituyente. Entonces, en definitiva, Andrés, se trata de un desafío muy notable, con mucha esperanza. Creo que todos los chilenos deseamos que esta constituyente tenga éxito, que funcione adecuadamente, que discuta con gran tranquilidad muchos de estos temas, porque obviamente tampoco son en muchos casos completamente inequívocos. Hay materias donde hay muy diversas opiniones, hay otros como en el ámbito de los derechos fundamentales donde normalmente existe un mayor consenso, pero evidentemente va a constituir un importante desafío de cómo estos distintos constituyentes que representan a todo el país, que representan, ¿no es cierto?, también a la diversidad que está reflejada en esa convocatoria, van consensuando en definitiva ese mandato constitucional. Profesor Navarro, justamente en la presentación yo le hacía la pregunta de cómo va a funcionar, usted lo dejó muy claro ahora. O sea, ellos mismos van a crear de alguna forma esas reglas de funcionamiento interno para definir cómo van a funcionar. Muchos han dicho que se quieren alejar de la lógica parlamentaria. Ellos van a definir ese camino, 155 convencionales. ¿Cómo ha visto también esta polémica usted de los últimos días respecto a ciertos petitorios, la respuesta del gobierno? Han pedido incluso que el encargado de la logística de todo, que deje su cargo, el tema de las asignaciones. Hay una suerte de desorden que quizás, el día de la mañana me tocaba conversarlo, por ejemplo, con algunos de los constituyentes, con Patricio Fernández, por ejemplo, y él decía, claro, aquí hay un desorden
que un poco puede ser la tónica de las primeras semanas de la convención, que en ordenarnos va a haber una suerte de afuera saber un desorden bien importante, ¿no? Sin duda, como se trata de un órgano nuevo, no tiene antecedentes, obviamente la SECPRES tiene que colaborar de acuerdo a lo que establece la normativa en el funcionamiento inicial y otorgar a su vez el Ejecutivo el financiamiento. Pero aquí va a haber un tema fundamental, por ejemplo, cómo va a trabajar cada constituyente, qué asignaciones eventualmente puede tener para equipos de asesores, como normalmente, como lo han planteado ya algunos, cómo a su vez va a funcionar, si es en Santiago, si es por vía telemática, como probablemente así ocurrirá en lo inmediato, si va a sesionar y bajo qué modalidades, ¿no es cierto?, en regiones fuera de Santiago, donde también hay mucho interés de ser oídos y escuchados por parte de los ciudadanos. Y entonces siempre va a existir algún elemento de pequeña tensión. Ahora, es importante también que los televidentes tengan presente que la convención tiene por propósito específico, es consensuar, ¿no es cierto?, un nuevo texto de constitución política. No le corresponde a la convención inmiscuirse en las atribuciones propias, ¿no es cierto?, del Ejecutivo y Legislativo, ¿no es cierto?, que están gobernando y legislando, y por cierto los tribunales de justicia. E incluso, salvo que de alguna manera se eliminara alguna institución, el mandato también está acotado. ¿En qué sentido? Que yo puedo establecer, ¿no es cierto?, un sistema semipresidencial, semiparlamentario o incluso parlamentario, y eso va a significar una modalidad en cuanto al funcionamiento de las futuras instituciones. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el bicameralismo? Nosotros tenemos en Chile, Andrés, una tradición de dos cámaras, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados y el Senado, una Cámara de origen y otra Cámara revisora. Eso desde la Constitución de 1822. Pues bien, hay algunos que ya han planteado la idea de que sea un sistema unicameral. Como en Perú. Como en Perú, claro, pero que también es objeto de críticas. De hecho, en Perú muchos también le formulan críticas, porque si bien puede facilitar el funcionamiento más rápido en apariencia, ¿no es cierto?, de las normativas, por otro lado también la experiencia comparada siempre aconseja que haya una revisión de las normas, y esa función tradicionalmente la ha tenido el Senado. Bueno, pero lo relevante va a ser, ¿no es cierto?, cómo va a coexistir estas instituciones, porque pensemos que en noviembre los ciudadanos van a elegir futuras autoridades ejecutivas y legislativas. Y resulta que en julio próximo, en principio, o sea, en un año más, ¿no es cierto?, debiera estar aprobada una constitución, por lo menos para ser plebiscitada, ¿no? Profesor. Entonces... ¿Usted ve como atribuciones dentro, usted como experto constitucional, como abogado, como atribuciones de esta misma convención, por ejemplo, definir ciertos reglamentos como los famosos 2/3, como este plebiscito de salida que usted decía, que incluso incluye que va a ser un voto obligatorio? ¿Usted ve dentro, y otros elementos que se han puesto en la discusión, como elementos, como atribuciones de la convención, ese tipo de reglas? Claro, lo que pasa es que en las asambleas constituyentes más clásicas, por así decirlo, y así ocurrió en algunas experiencias sudamericanas, aunque no necesariamente muy dignas de seguir, las asambleas constituyentes entienden que no tienen límites, pero en este caso, y es una tendencia más en el derecho constitucional más moderno, el propio constituyente, y el acuerdo de noviembre así lo dejó plasmado, establece que esta convención debe, por ejemplo, respetar la forma republicana democrática, debe respetar las sentencias judiciales, ¿no es cierto?, ejecutoriadas, y también las normas contenidas en tratados internacionales. O sea, ya hay un actuar en cuanto a lo que debe o no aprobar en definitiva como texto. Es cierto que la organización interna, el modelo de régimen político, presidencial, semipresidencial, parlamentario, en fin, no semiparlamentario, cualesquiera que este sea unicameral, sea bicameral, el rol que le corresponda a determinadas instituciones, incluso autónomas, y la profundización de los derechos, obviamente es una materia que es de resorte absoluto, exclusivo de esa convención. Pero, por otro lado, también es cierto que la convención es la que debe ir plasmando esta materia. Pero también
y es un tema que el reglamento va a tener que resolverlo de alguna manera. La Constitución estableció como idea básica que el texto tenía que aprobarse por 2/3. Y aquí, por ejemplo, se va a producir sin duda un debate. ¿Cómo tiene que ir aprobándose el texto? Por etapas, ¿no es cierto?, por partes, normalmente por artículos, pero a veces un artículo tiene vinculación con otros artículos y que por tanto no se pueden considerar aisladamente. Yo no puedo, por ejemplo, aprobar aisladamente las funciones del presidente si no tengo claro también cuál es el rol del Congreso Nacional, por ejemplo. Entonces, todo eso requiere también una visión más amplia. Y yo creo que lo que va a ocurrir probablemente, y esa es la esperanza que tenemos todos, que los primeros días van a haber situaciones complejas, probablemente algunos inconvenientes incluso desde el juramento promesa, porque hay algunos que incluso han cuestionado el decreto del Ejecutivo, porque han considerado que el decreto, al señalar que debe seguirse el procedimiento constitucional, podría importar algún límite. La verdad que en términos muy generales, la forma básica que el ordenamiento exige es asumir la función y sobre la base de eso cumplir ese mandato. Pero también es cierto que el propio texto vigente le indicó que el reglamento y además el texto constitucional tenía que ser aprobado por 2/3. También tengo allí una exigencia, por ejemplo, en relación a la forma, a cómo yo adopto esa decisión. Entonces, hay límites, por así decirlo, en cuanto al procedimiento, a la forma y en cuanto al contenido. Algunos consideran que eso es cercenar o limitar las atribuciones, pero la verdad es que son limitaciones de carácter muy general, porque como ustedes comprenderán, nadie estará pensando en establecer un régimen que no sea una república democrática y nadie, me parece, que estará con la intención de desconocer los derechos fundamentales, por ejemplo, contenidos en los tratados internacionales o desconocer, ¿no es cierto?, sentencias judiciales que ya hubieran sido declaradas respecto a una determinada materia, como por lo demás ocurre en el derecho internacional. Y en relación a la aprobación del texto, no es inusual, Andrés, que en las distintas constituciones se establezcan quórum más altos. La Constitución norteamericana, la alemana o la española exigen también 2/3 de los miembros en ejercicio para modificarla. Por supuesto que esto va a generar al inicio situaciones complejas, cada uno probablemente irá llevando algunos de los temas que le producen mayor conflicto o mayor interés. Los distintos grupos de presión también tratarán de instar por lo suyo, pero lo que uno esperaría es que con el correr de los días y al transcurrir algunas semanas, ¿no es cierto?, se vaya decantando el funcionamiento de esta institución, se vaya adoptando el respectivo reglamento. Hay experiencias, por cierto, poco gratas, por ejemplo, en el caso de la Constitución boliviana vigente, que la convención, la asamblea, demoró varios meses, por ejemplo, en adoptar el reglamento. Eso sería una situación compleja. Sí, como usted lo mencionaba, el tema de la presión. Hay muchas expectativas puestas en este trabajo de la Convención Constitucional. Va a haber mucha movilización social, presión social, incluso algunos partidos han llamado a rodear la Constitución. ¿Cómo ve usted eso que puede afectar? Porque en paralelo también va a correr con una elección presidencial y que muchas veces uno puede pensar que las discusiones en ambos se pueden mezclar, las expectativas de un lado, la coyuntura, ciertas medidas, ciertas propuestas presidenciales, se pueden mezclar las discusiones. ¿Cómo ve usted ese ambiente en la elaboración de una constitución que al final va a definir las reglas por 40, 50 o quizás cuántos años? Así es. Eso es lo que normalmente uno espera, un texto constitucional, por lo menos 50 años. Ahora, creo que no va a ser, al principio, me parece que va a ser un complejo que la institución vaya tomando, porque toda institución requiere un tiempo para ir funcionando. Obviamente es distinto elegir autoridades para que conformen una institución que ya lleva una larga tradición, pensemos en el Congreso o cualquier órgano colegiado. Pero acá nos vamos a encontrar con un ente que es completamente nuevo en la historia constitucional chilena y por tanto que no tiene precedentes. Y eso, sin duda, algunos tratarán de instar a que se adopten determinadas normas, algunos tratarán también de influir en decisiones, pero me parece a mí que las circunstancias, que nadie, por ejemplo, haya tenido los 2/3 como se pensaba, digamos, en un momento, y tampoco el tercio para vetar, va a exigir en definitiva, acuerdos, consensos, independiente de los distintos movimientos que se puedan producir. Esto no es inusual en ningún órgano colegiado, pero va a ser fundamental
que este órgano vaya resolviendo, escuchando a los distintos sectores, ¿no es cierto?, también académicos, especialistas, la sociedad civil, las distintas organizaciones gremiales, estudiantiles, ¿no es cierto?, los sectores intermedios, los distintos cuerpos que van conformando la sociedad, porque en eso se observa una conveniente experiencia también comparada. Ahora, la constitución política lo que esencialmente pretende es organizar el poder, o sea, cómo se estructura, ¿no es cierto?, el poder, quién gobierna, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el Presidente, la Presidencia de la República, ¿no es cierto?, con un órgano legislativo, cuáles son los tribunales y órganos autónomos, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República, las instituciones judiciales autónomas o tribunales, y junto con eso los derechos fundamentales y los principios fundamentales. El principio, ¿no es cierto?, básico del Estado de Derecho, el principio de juridicidad, la idea de la pluriculturalidad o plurinacionalidad, según algunos, que debiera contener la Constitución, el principio de solidaridad y en relación a los derechos fundamentales, no solamente las libertades públicas, sino que los derechos sociales, culturales y económicos, e incluso los derechos que son propios posteriores a la Segunda Guerra o ya de inicio, incluso en el siglo XXI, se habla hoy día de los neuroderechos y otro tipo el derecho a Internet, por ejemplo, habría sido impensado hace 50 años en una constitución. Entonces, son varios los elementos. Ahora que también uno debe ser, como profesor de Derecho Constitucional, responsable y serio, en el sentido que la Constitución establece los principios generales, las normas de carácter general, pero estas deben ser después desarrolladas por el legislador y por las distintas políticas públicas. Por ejemplo, si yo aseguro y consagro derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la previsión, la forma de implementar y de llevarlos a cabo es a través precisamente de las políticas públicas. Y eso, Andrés, va a exigir una legislación en los próximos años que establezca reglas claras, entonces, en esos respectivos ámbitos. Y sobre la base de eso, a su vez, si no se cumplen adecuadamente las normas constitucionales, yo podré exigirlos también ante los tribunales de justicia. Profesor Enrique Navarro, le agradecemos este espacio súper clarificador respecto a lo que se comienza a discutir este domingo 4 de julio. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Andrés. Muy gentil por la invitación. Muy buenas tardes.